Soy Bartomeu Palleras, biólogo por la Universidad de Barcelona. Ya saben que cuando me pongo en plan biólogo o como científico, procuro medir muy bien mis palabras, pensar muy bien lo que digo, porque cualquier desliz, cualquier irresponsabilidad o cualquier cosa que no esté fundamentada podría echar por tierra todo lo que he dicho hasta ahora. Miren, si usted no quiere que le hagan un mal diagnóstico, por ejemplo que le digan que tiene cáncer, pues mejor que no vaya al médico y no se haga análisis. Porque esto sería una mala noticia, si el resultado es positivo. Pero si usted no tiene una mala noticia como la que acabo de decir, pues no podrá tener una buena noticia, que sería que usted ya sabe el diagnóstico y puede hacer todo lo posible para solucionarlo. Pues ahora, en este primer capítulo les voy a dar una mala noticia, pero la buena noticia será que tenemos un diagnóstico y quizá podamos solucionarlo. Pues vamos allá. La pregunta es la siguiente. ¿Puede ser que se esté destruyendo la capa de ozono? ¿Esta capa que permite la vida en este planeta? Pues vamos a verlo. Este planeta es especial. Seguro que hay muchos planetas habitables, pero este es una excepción. La vida en este planeta es fruto de un montón de casualidades. De casualidades que un día quizás se lo pueda explicar, pero es que tengo muchas cosas por hacer. Le explico dos de ellas. Tenemos dos barreras protectoras que son el campo magnético, porque si no estuviera el campo magnético ya la vida no sería posible, y la capa de ozono. Sin la capa de ozono tampoco. Y ahora les leo dos frases de Wikipedia para que vean que yo no me lo invento. Dice: la Tierra está mayormente protegida del viento solar, un flujo de partículas energéticas cargadas que emanan del Sol, por su campo magnético, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas. Esto ya lo sabemos. Estas partículas destruirían la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Hasta aquí es lo que yo les acabo de decir. Pero, añade lo siguiente, escuchen bien esto. El cálculo de la pérdida de dióxido de carbono de la atmósfera de Marte es consistente con la pérdida casi total de su atmósfera, consecuencia del apagado del campo magnético del planeta. Según dicen los científicos, en Marte había dióxido de carbono, este dióxido de carbono, por lo que sea, pues disminuyó, y las consecuencias fueron que perdió la atmósfera terrestre a consecuencia del apagado del campo magnético. Bueno, dejemos esto para comentarios del segundo capítulo que voy a hacer de este tema. Miren, una de las cosas que... Ahora les voy a presentar un trabajo científico de dos grupos de científicos que llegan a las mismas conclusiones respecto a este tema de la ozonosfera. Esta capa que permite la vida en este planeta. De manera que es importante, ¿verdad? Para que se hagan una idea de lo difícil que es la existencia de vida en este planeta, miren los millones de años que han transcurrido para poder crear la biodiversidad que tenemos actualmente. Y lo facilísimo que es destruirla. Les doy un detalle muy simple que todo el mundo va a entender. Esta capa de ozono, que dicen que tiene varios kilómetros, tiene varios kilómetros porque hay poca presión atmosférica y los gases se expanden. Pero si trasladáramos este mismo gas a la presión de la superficie terrestre, a una atmósfera, tendría 2 o 3 milímetros. Repito, 2 o 3 milímetros. De manera que nuestra vida y nuestra biodiversidad en este planeta depende de estos 2 o 3 milímetros. Vamos pues a entrar a ver lo que dice en este estudio. Pero les explico brevemente que como biólogo me gusta observar.
y los científicos nos gusta mucho observar. Yo había observado 3 cosas últimamente que me hacían pensar y no tenía una solución. La primera es que es una cosa muy subjetiva. Cuando últimamente hacía sol, digamos que no había ninguna nube, y debido a que vivo aquí en el campo, pues cuando salía pues sin la camisa, digamos, notaba el sol muy diferente, como si picara más, que casi me hacía daño. Digo, qué raro, pero nada, no le doy importancia. Después, durante 20 años, he estado observando unas piedras que tengo antiguas por aquí, de marés, que tenían líquenes. Eran unos líquenes preciosos, amarillos, negros, blancos, grises, pues han ido muriéndose. Yo he comentado con vecinos, digo, ¿qué pasa aquí? Y este año he visto una cosa que no había visto hace 33 años que estoy nadando en las mismas rocas, las conozco bastante bien, y este año han desaparecido las algas marrones en la capa de los primeros 10 centímetros de esta pequeña plataforma que hay cerca de las rocas cuando se introduce en el mar. Pues había una cantidad enorme, tapizado completamente de unas algas marrones, pues como si hubieran pasado con un estropajo, lo han limpiado y no ha quedado nada. Dije, qué raro, qué raro. Y reflexionando sobre todo lo que he publicado sobre la geoingeniería, digo, ahora solo faltaría que estos experimentos que hacen en los niveles altos de la atmósfera, justo debajo de la ozonosfera, solo faltaría que hubiera influido en la ozonosfera. Después otra cosa que he observado, que ustedes también habrán observado, cuando por la noche se sientan afuera en verano y ponen una luz, pues antes había cantidad enorme de insectos, de todo tipo. Y ahora no hay nada, no hay ninguno. Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Bien, pues ahora vamos a ver este trabajo y ya terminaremos con las conclusiones. Este trabajo, me he decidido hacer este vídeo porque estamos en contacto con gente de otras plataformas, de Telegram, y Juan Carlos de Barcelona me envía, hace 2 días, me envía 2 estudios que coinciden, son estos estudios que ahora yo les enseño. Dice así, pongo una captura de pantalla para que ustedes puedan buscarlo y no fiarse de lo que yo digo, sino simplemente ustedes pueden leerlo. Ahora, yo voy a leerlo, los detalles más importantes, y voy a hacer unos paréntesis para hacerlo más digestivo, más asequible, porque yo a usted que está mirando este vídeo, pues no sé si es de ciencias o de letras, y no sé su nivel científico, entonces yo, como siempre, procuro traducir la explicación científica para que todo el mundo lo pueda entender, porque si no iríamos más rápidos. Bueno, título. Lo traducen del inglés y lo ponen la palabra, el adjetivo lo ponen delante. Penetración letal de ultravioletas, UVC y tal, en la superficie terrestre. Implicaciones para la salud humana y medioambiental. El título es interesante, ¿verdad? Por 3 científicos, uno de ellos es especialista en mineralogía y geofísica, el segundo es especialista en radiación solar, y el tercero es especialista en medicina y salud pública, de manera que parece que hay un buen equipo. ¿Y en qué consiste su trabajo? Por aquí ponen los objetivos, se los leo. Existe la creencia de que la radiación ultravioleta peligrosa es absorbida completamente por la atmósfera antes de alcanzar la superficie terrestre. Esto es lo que nos cuentan hasta ahora. Tenemos una ozonosfera que hace un filtro, nos protege y permite la vida en los niveles bajos de la atmósfera. Nuestro objetivo es realizar múltiples mediciones de la radiación del espectro solar en la superficie terrestre en el rango 200-400 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lo van a comprobar. A ver si entre 200, la longitud de onda, entre 200 y 400
nanómetros, que es más o menos donde se mueve la longitud de onda de ultravioleta. Vamos a ver si llega al suelo. Pues cogen un aparato y lo miran. Bien. Pues estuvieron un año monitorizando con un aparato, un espectrofotómetro, midiendo la radiación. Bien, ¿y qué es lo que vieron? Pues mira, aquí tienen, ahora les enseño la gráfica con más detalle. Aquí tienen. En abscisas tenemos la longitud de onda, 200 hasta 400. Y la altura es la potencia de emisión o la potencia de esta radiación que llega al aparato situado a nivel de tierra. Bien, entonces aquí ven que tanto... bueno, otro inciso. Aquí pone 3 tipos de radiación ultravioleta. Bien, ahora le enseño los 3 tipos de... Bueno, hay más tipos de radiación ultravioleta, pero para resumir y no extendernos demasiado, tenemos esto cogido de Wikipedia, hay más. Ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B y ultravioleta tipo C. La A es la onda más larga, no es absorbida por la capa de ozono. Esta radiación de onda larga llega a la superficie y no produce ningún perjuicio para la salud ni los organismos vivos. La B ya es de onda más corta, y entonces, aquí pone, principalmente absorbido por la capa de ozono. Wikipedia, principalmente absorbido, según esta información, la capa de ozono casi la filtra toda. Y la C, que es la de onda más corta, entre 280 y 100, es germicida. Radiación ionizante, recuerden la radiación ionizante, esta que parte las moléculas, las escinde completamente absorbida por la capa de ozono y la atmósfera. Subrayo completamente. Wikipedia nos dice que la ultravioleta C, es completamente absorbida por la capa de ozono. Pues ahora vamos a ver si los resultados coinciden con lo que nos dice Wikipedia. Pues aquí tienen los resultados durante un año de estas observaciones. Ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Resulta que detectan que los valores de ultravioleta B y ultravioleta C no son cero, sino que hay bastante radiación C y B que llegan a la superficie terrestre, contrariamente a lo que nos dice la versión oficial. Pero resulta que este trabajo hace alusión a un trabajo anterior que se hizo por la NASA, publicado por DFE, y dice que no encontró la radiación B, pues a nivel del suelo pues prácticamente era cero. Bien, lo comenta y dice que estos son datos extraídos del ISIRP. LISIRP es Interactive Solar Irradiance de tal. Es decir, que detectan la radiación solar y tal. Pero, después hacen programas por computadora y por modelos. No los resultados a pie del suelo y mirando esto, sino por satélites y aplican inteligencia artificial. ¿Eh? Entonces, hace una cita a un trabajo de otro científico, Anthony, y otros colaboradores que Anthony y su principal colaborador trabajaban para la NASA, no son aficionados, y aquí vemos que los datos de estos científicos, de este trabajo que estoy hablando, coinciden con lo que hizo Anthony en 2007, prácticamente coinciden igual. Esto lo hicieron en Argentina. Y coinciden exactamente. Además, los aparatos que han utilizado son mucho más precisos y con mucha más definición que los
que los antiguos aparatos que utilizaban. Otra cosa, ¿por qué es letal esta radiación de onda corta? Entre 100 y 280, por aquí. Pues esto yo lo he utilizado, lo sé, porque en microbiología, cuando queríamos producir mutaciones en una placa pétrea, en un cultivo líquido de bacterias, pues la irradiamos con longitud de onda de 2600 angstroms, que son 260 nanómetros. Y entonces a las 24 horas podíamos ver las mutaciones que se habían producido en algunas bacterias. Es decir, que la radiación, el ADN, a ver si ahora me vais entendiendo, el ADN, ya saben lo que es, código genético, el ADN es especialmente sensible sensible y queda afectado y puede ser alterado por la radiación de onda corta alrededor de los 2600 angstroms. De manera que 2600, 2800, 2400, entonces esto puede romper la cadena de ADN y producir cualquier malformación, melanomas, etc. Y ahora ya no me extiendo, pero para que entiendan un poco por dónde va la cosa. Y aquí pone una cosa interesante, dice: en ciencia, cuando se hace un descubrimiento que contradice la comprensión actual, que contradice lo que se ha hecho hasta ahora, los científicos tienen la responsabilidad de intentar refutar el descubrimiento más allá de toda duda razonable. Es decir, que si haces un descubrimiento que contradice lo anterior, pues los que han dicho lo anterior pues les pones en evidencia y tienen que demostrarlo. Pero ¿qué pasó aquí con la NASA? Dice, el descubrimiento de Anthony en el 2007, que la radiación ultravioleta alcanza la superficie de la Tierra, debería haber sido objeto de intensa investigación por parte de la NASA. Es decir, contradice lo que decía la NASA. Por dos razones, una científica y otra ética. La NASA no realizó ningún seguimiento a pesar de las graves implicaciones de sus propias mediciones. Es decir, lo ponen en entredicho, dice, ustedes se han equivocado, aquí tienen los resultados de nada, y la NASA ¿qué hace? Calla. La NASA no realizó ningún seguimiento a pesar de las graves implicaciones de sus propias mediciones. Y termina haciéndose una pregunta. Esta pregunta, si la hubiéramos hecho hace 4 años, hubiéramos dicho que somos conspiranoicos. Pero ellos mismos se hacen esta pregunta. Dicen, esta inacción nos lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Es la NASA cómplice de una actividad global encubierta, militar, de seguridad, entre comillas, seguridad nacional, como la dispersión aérea de cenizas volantes de carbón tóxicas que plantean un verdadero peligro para la vida en la Tierra? Porque aquí también analiza en este estudio la composición de estas cenizas volantes, aerosoles que se están esparciendo en las zonas altas de la atmósfera. Y ahora la cosa también se está poniendo interesante, porque al final todo liga. Resulta que ustedes ya lo saben, yo lo explicaba en el año 76 cuando empecé como profesor de biología a mis alumnos, los peligros de los CFC, de los aerosoles fluocarbonados que se empleaban, por ejemplo, en aparatos de refrigeración, y estos cuando salían a la atmósfera, pues se calcula que en 2 años pues llegaban a los niveles altos de la atmósfera. ¿Y qué pasaba en los niveles altos de la atmósfera? Pues que una molécula de CFC destruía una molécula de ozono. Pero la molécula de CFC no se destruía, la de ozono sí. Entonces iba otra, ¡paf! Y otra, ¡paf! Otra, ¡paf! Como una bola de billar, que cada vez que la bola de billar pegaba a otra bola, la otra bola se rompía, pero la que ha iniciado el proceso continuaba. Es decir, que una molécula de CFC podía romper millones de moléculas de ozono. ¿Entienden la cosa, la importancia? Y claro, cuando consiguieron frenar la producción de CFC, porque decían que el CFC era el causante
de la disminución de la capa de ozono y el famoso agujero de ozono, entonces prohibieron la fabricación, comercialización, etcétera, de los CFC, y miren lo que nos cuentan. Después de estas normas impuestas a la industria sobre la reducción de CFC, pasó lo siguiente. Los estudios realizados en el año 2000 demostraron que los fluorocarbonados que agotan la capa de ozono se habían nivelado en la estratosfera. Incluso habían disminuido en la atmósfera inferior, lo que indicaba que la capa de ozono se estaba recuperando. De manera que se prohíben los CFCs. Los datos que nos dan en 2020 dicen, bueno, pues esto funciona porque ya la capa de ozono se está regenerando. Bien, pero, sin embargo, el 9 de septiembre del 2000, del mismo año que dicen esto, los satélites de la NASA encontraron el mayor agujero de ozono antártico jamás registrado. Y dice, la humanidad está presenciando actualmente el peor agujero de ozono de la historia, incluso cuando los niveles de CFC finalmente se han controlado después de 13 años de regulación. Es decir, esto no necesita ningún comentario. Los CFC son las causantes de que disminuya la capa de ozono. Prohibimos los CFCs y resulta que nos encontramos con el agujero más grande de la capa de ozono y después de 13 años. Y naturalmente casi no hace falta decirlo, pero si la conclusión de estos estudios es que la radiación de onda corta ultravioleta llega a la superficie, es que el paraguas nos falla. Es decir, que la ozonosfera está disminuyendo la concentración de CO2 y nos estamos cargando la ozonosfera, porque si no la radiación no llegaría al suelo. La conclusión es facilísima, no hace falta, lo digo por si alguien no... Este estudio es interesante porque analiza los halógenos que hay en la atmósfera y que se emiten con los gases estos de ingeniería, de geoingeniería. Bueno, ustedes no sé si saben lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es una columna de gases halógenos que son flúor, cloro, bromo y yodo. Flúor, cloro, bromo y yodo. El cloro, flúor, clorocarbonados, flúor y cloro, fluorcarbonados, aquí le pongo una imagen. Rango de composición de elementos halógenos de las cenizas volantes de carbón. Las cenizas volantes, estas que nos echan sobre la cabeza. Entonces, hay cloro, hay bromo, hay flúor y se encuentra yodo. Yoduro de plata, claro. Entonces es muy curioso porque establece una correlación entre estas dos cosas. Y simplemente terminamos leyendo la conclusión. Y ya dejamos las consecuencias de todo esto para la segunda parte de este vídeo. La conclusión dice así, que ustedes mismos lo pueden leer. La medición de los espectros de radiación solar en el rango 200-400 nanómetros demuestra de forma concluyente que todas las longitudes de onda de este rango espectral alcanzan la superficie de la Tierra. Contrariamente a la percepción generalizada de que todos los rayos ultravioleta, la mayoría de los cuales, el UVC y el UVB, nunca llegan a la superficie terrestre. Confirmamos las mediciones del UVC en superficie realizadas en 2007 del Dr. Anthony, que fueron cuestionadas presuponiendo cálculos defectuosos del ozono atmosférico del modelo de computadora y luego ignorados por la comunidad geocientífica. La veracidad de los datos de Anthony del 2007 cuestionan la validez de los modelos de ozono atmosférico. Además, ponemos en entredicho la suposición simplista del Protocolo de Montreal de que los CFC son la causa principal del agotamiento de la capa de ozono y señalamos
la alta carga de halógenos introducidos en la atmósfera por la geoingeniería con las cenizas volantes de carbono. Continúo. Demostramos que los datos del DICIRT, este es del satélite, de medición de la radiación de espectro solar en la parte superior de la atmósfera es muy defectuosa, ya que en algunas regiones del espectro estos datos son menos intensos que los correspondientes a las mediciones efectuadas en la superficie de la Tierra. Esto es la prueba del algodón. En esta gráfica que ahora les enseño del DICIRT y del satélite, aquí resulta que da en la superficie terrestre da más cantidad de radiación que en los niveles altos de la atmósfera. Pero bueno, esto es para tirar en tierra cualquier trabajo científico. ¿Cómo puede ser una cosa que dicen que la atmósfera va filtrando y resulta que abajo hay más que arriba? Bueno, en fin, para que vean el nivel de rigurosidad con que actúa la NASA cuando le interesa. ¿Dónde estamos? Un momento. Y termino. También aportamos información introductoria sobre los efectos devastadores de la radiación ultravioleta B y ultravioleta C en humanos, fitoplancton, coral, insectos y plantas, que serán desarrollados con mayor detalle en artículos posteriores. ¿Les parece bien el diagnóstico? ¿Quieren algo más? Y en humanos, simplemente les doy un... ¿Cómo se dice esto? Un spoiler, o lo que sea, un poco de propaganda del próximo capítulo. Uno de los detallitos que produce efectos secundarios sobre los humanos es una cosita que no tiene mucha importancia, de la cual se muere muchísima gente. Es el cuarto cáncer más importante, que son los melanomas. Pero esto no tiene mucha importancia, ¿sabe? ¿No? Usted se muere de un melanoma y no pasa nada, ¿no? Pero tiene relación con esto. Pues hablaremos en el próximo capítulo. Y como epílogo, una simple frase, la última frase de la última página de este estudio. Fíjense bien lo que pone. Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflictos de intereses. Esto, en los tiempos que corren, es un golpe bajo, una no indirecta, sino una directa, a estos investigadores o estos científicos que trabajan con estos satélites tan caros, que nos cuestan mucho dinero a nosotros, y no han sido capaces, o no les ha interesado, publicar lo que seguramente ya saben, que nos están robando la capa de ozono. Y estos señores, que lo dicen en el mismo estudio, con un aparato que le ha costado $10.000, con $10.000 se permiten poner en ridículo a estos científicos y a estas empresas que nos están robando la ozonosfera. Nada más y buenos días.